¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, llegó el 9 de marzo, eh, la fecha esperada para la lectura de los fundamentos de la causa vialidad. Yo sería un chanta si le dijera he leído 1610 fojas, porque primero tengo una vida, aparte de esto, eh, y leer un fallo de esta magnitud requiere una atención, prestarle una atención a los detalles, no solo porque los jueces dieron por absolutamente probada la malversación, la defraudación al Estado, sino porque estaba el condimento del concepto de asociación ilícita, que es una figura penal compleja. Entonces, discúlpenme, me concentré en eso. Uno tiene ya con tantos años de, sobre todo de academia, de docencia universitaria, uno aprendió a leer los fallos. Y los fallos arrancan con la acusación, la disposición de las partes, las opiniones de las partes, y hay muchas partes en la causa vialidad. Pero me concentré en la figura de la asociación ilícita. Hay dos o tres frases que yo anoté porque me parecieron, o conceptos que yo anoté porque me parecieron a priori interesantes, más que nada para que Luciani haga hincapié y pida un mayor desarrollo de estos conceptos. ¿A quién? ¿A la Cámara? ¿Al TOF 2? No, a casación. Eh, Empecemos por lo menos importante. Al final desarma el concepto de lawfare, de toda esa pavada, planteando que, entre otras cosas, la justicia no se puede adaptar al calendario electoral. Esto es de por sí un disparate. Y que las cosas son como son. Recordemos que uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 dejó la causa por fallecimiento, tengo entendido. Por lo tanto, hubo que darle tiempo al conjuez, al nuevo juez, para que al menos leyera con más profundidad, porque siempre hay un cuarto juez leyendo, pero que leyera con más prolijidad y con más puntualidad los extremos de la causa. Una causa compleja. Pero hace un concepto, tira el Tribunal Federal, tira un concepto que para mí es una puerta que le abre a Luciani, pero el derecho son básicamente opiniones personales, que deben ser fundamentadas con el conocimiento de las ciencias jurídicas, pero son opiniones. La política vial del Estado, sobre todo en Santa Cruz, escondía una excusa, ellos llaman caballo de Troya, una excusa para la comisión de delitos y sus múltiples aristas. Otra frase, los beneficios de acción criminal eh, iban siempre dirigidos a los mismos personajes. Lázaro Báez, que no era funcionario público, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, y su prole. No dan por probada asociación ilícita porque no hay multiplicidad de hechos. Puede ser. Ellos hablan de una única estrategia, una única acción que involucraba un montón de actividades.
Si es una sola no es asociación ilícita. A mí me parece que la existencia del kirchnerismo, su obrar, su accionar, aún en el presente, le exige a los legisladores nacionales, al menos de la oposición, que se pongan a estudiar y hagan un proyecto de ley de reformulación de los extremos de lo que es asociación ilícita. Lo deberían haber hecho con Menem, mas no lo hicieron. A ellos sí el calendario electoral los afecta para no legislar. Andan revoloteando como palomas asustadas por todo el país tratando de buscar adhesiones. Lo que tendrían que hacer es legislar aquellos que legisladores son. ¿Y esto qué significa? Sentarse a analizar, mejor que lo hagan sus asesores que son abogados, analizar qué hay que modificar del tipo penal de la asociación ilícita, agregarle a este tipo penal como un bis o un subítem. eh, Participarán también en la asociación ilícita quienes, porque para mí la puerta de la asociación ilícita para ser resuelta en casación, este fallo ya abrió. No diría de par en par, como un portón para que entre un camión, pero suficiente como para que la apelación tenga verosimilitud jurídica. Pero esta es una opinión personal de alguien que no hace penal, que tengo la suerte de aclarar siempre que no tengo esa subespecialidad. Mi especialidad es más general. Yo estudié Derecho Constitucional, con sus pactos y esas tonterías que andan dando vueltas por ahí. La interpretación final del derecho, como decía el maestro Orlandi. Pero para mí, una lectura muy superficial, lo dejo para el fin de semana, eh, me parece que el Tribunal Oral Federal número 2 dijo, yo no lo veo, es decir, no conformamos unanimidad para esta pregunta que hace el Departamento Fiscal si estamos frente al delito de asociación ilícita. Un juez dijo que sí y lo fundamentó en estos conceptos, en que hubo una organización que se repite en el tiempo y en el espacio, como decíamos ayer o antes de ayer, Río Negro, la provincia y la nación, casi con los mismos actores, donde las funciones de estos actores estaban previamente determinadas porque no siempre eran las mismas. Es decir, Debido no aparecía en todas las causas. López no aparecía en todas las causas. Barata no aparecía en todas las causas. Barata era el señor que se encargaba de ir a buscar la plata. Pero lo concreto es que, a mi humilde modo de ver, si la figura de asociación ilícita es reunirse con la intención de cumplir un indeterminado número de delitos, un indeterminado número de delitos pueden ser dos o más, porque habla de delitos, hablando de exégesis jurídica. Es decir, multiplicidad de delitos no habla de multiplicidad de tipos penales, habla multiplicidad de delitos. El delito es una acción típica antijurídica y culpable, es decir, varias de esas. Las hubo en este caso sin duda alguna. Pero esa es mi visión, que repito, no soy penalista.
Pero como ya comentamos hace tiempo, cuando este fallo salió, es una muy buena noticia que uno de tres haya visto la luz, haya visto un agujero, haya visto un lugar donde interpretar al tipo penal de la asociación ilícita con un poco más de amplitud intelectual, con menos rigidez jurídica. Sobre todo por la historia de esta gente. Están, tenían la misma conducta en una municipalidad, en una gobernación y luego trasladaron todo el modelo a la nación. Por tanto, hubo una organización previa destinada a cometer delitos. Se da el tipo penal. Quizás no en este caso, por si casación dice, este fue un delito único. Pero cuando se hable del caso Tesur, los sauces, etcétera, etcétera, y se relacione con la causa vialidad 1, que es esta, estaremos enfrente de la misma metodología, casi los mismos actores, y ahí sí, los delitos fueron múltiples y variados, porque ahí nos encontramos con falsificación de instrumento público en concurso, ahí nos encontramos en encubrimiento agravado, ahí nos encontramos con una serie de tipos penales que rodean al tipo penal principal, lo que configuraría el delito de asociación ilícita. Nos reunimos para afanar, ¿viste? Muy bien. 1600 y pico de fojas, bien redactadas, a las cuales les voy a dar una lectura más profunda, no superficial, para ver si encuentro a los efectos alguna situación más interesante. En el medio de esta situación, por eso titulé Los fundamentos de la grieta, el resolutorio tiene una mirada política. Vos podés hacer una mirada política del resolutorio, sin que intervengan los personajes que participan de este resolutorio o de esta sentencia. Hay una vieja discusión respecto a la semántica. ¿Sentenció la Cámara o simplemente resolvió? La Cámara para mí resolvió. Será casación quien sentencie. Pero bueno, no importa. Lo concreto es que aquellos que abonaban la tesis de que se puede conversar con esta gente, los fundamentos de este fallo te lo elimina, te elimina el concepto, te elimina la excusa. Porque acá, de la lectura rápida, repito, del fallo, queda claro que hubo una organización criminal en el Estado federal. Aunque no se pueda probar la asociación ilícita, por aquello de la multiplicidad de los delitos, es decir, por una coma y un concepto. Por eso digo, los legisladores, en vez de estar revoloteando alrededor de un voto, como palomas alrededor de un trozo de pan, ¿por qué no legislan? Porque el próximo gobierno vamos a encontrarnos con esta situación y la interpretación, yo diría, conservadora de la figura de asociación ilícita le abre la puerta a cualquiera a cometer cualquier delito. Si ustedes quieren consejo, ¿no? Si no lo quieren hacer, no lo hagan. Pero si ustedes quieren realmente producir una revolución moral en la República, modifiquen el tipo penal. Agréguenle
Es decir, si nos reunimos para cometer un delito es asociación ilícita. ¿Y esta reunión puede hacerse dentro de la figura de la organización estatal? Sí. ¿Por qué no? ¿Porque los actos jurídicos del Estado se presumen legítimos? No siempre. Si no, no existiría, como ocurre en el Código Electoral Nacional, delitos electorales. Hay delitos electorales porque la operación electoral la hacen seres humanos, hombres y mujeres, que pueden cometer una irregularidad. Esta irregularidad está penada como un delito, llaman delitos electorales. Si en una actividad que es absolutamente 100% estatal, el legislador supuso, comprendió, escribió, postuló que puede haber delitos, que la virginidad del Estado, en el sentido de que el Estado, las acciones del Estado se reputan legítimas, pueden no serlo, mucho más cuando estamos hablando de administración de miles de millones de pesos. Vuelvo a repetir lo que decía en la cátedra y lo dije acá en varias oportunidades. La Constitución, para mantener el orden de prelación, y las leyes muchas veces han sido creadas, o siempre han sido creadas, por hombres decentes, pensando en hombres y mujeres decentes. No imaginaron los constituyentes del 53, del 60, al peronismo. Es así de sencillo, así de simple. Entonces me parece que, vuelvo a repetir, los legisladores, que hasta ahora candidatos a presidentes hay un economista, es decir, un contador, Larreta no sé, creo que es licenciado en administración, Vidal es licenciada en ciencias políticas, Patricia creo que anda por ahí, abogados, hasta ahora no hay. Por lo tanto, hay espacio para que los colegas de Juntos por el Cambio se pongan a pensar, porque es una figura interesantísima modificarla, porque a partir del 10 de diciembre va a haber una lluvia de denuncias contra el gobierno actual, que fue mucho más ramplón en sus conductas penales que el gobierno de Cristina, mucho más ramplón, porque Cristina al menos absorbía el 90% de los delitos, porque la ambición, el deseo de tener, qué sé yo, funcionó como una aspiradora de conductas delictivas. Este gobierno ha sido más democrático en ese sentido. Los- Había más libertad, era como una cooperativa de delincuentes. Pero no por el deseo honesto del presidente, sino porque al presidente no le daban bola. Entonces actúan hasta el día de hoy como kioscos. Y recuerden aquella vieja que durante el gobierno de Arturo Humberto Ilia se invirtió la carga de prueba en la gestión pública. Yo no tengo que probar que vos cometiste un delito, le digo al funcionario. El funcionario tiene que probar que es inocente. Pero digo, sé que no va a ocurrir, pero que no quiero quedarme con el entripado de que pudiéndolo haber dicho, no lo dije.
Muchachos, hay un montón de abogados que son diputados nacionales o asesores de diputados nacionales, de senadores, que están como el cenicero en una moto. Eh, Pónganse a discutir la figura de la asociación ilícita y hagan un proyecto. Si vos sos un tipo decente, no te tiene que molestar que le agreguen o reinterpreten un artículo que sale, es un hijo de tejedor. El dólar hoy osciló en 273 pesos, con mucha venta del central. El riesgo país está en 2116 puntos, es decir, el bono sigue sin enamorar. Cuando un bono es para piratas, el riesgo país no baja, se estanca o sube. Eso es una buena medida de razonamiento financiero que me enseñaron hace muchísimos años. ¿Mm? Pero hoy todos los medios estaban concentrados en la lectura de un fallo que la mayoría no entiende o no ha tenido tiempo material de leerlo, que sí, mucho de lo que yo escuché hoy en YouTube antes de sentarme a hacer este video, lo veo como sanata. Yo leí esta mañana por pedazos, cuando volvimos con Anita. Lo leí en el Centro de Información, salteando de asiento las hojas, porque los hechos los conozco, los participantes los conozco, todo el ritualismo de un fallo, un abogado con experiencia no lo lee. ¿Qué va a leer los fundamentos del fallo? El Tribunal Oral Federal número 2 dispone o resuelve. Eso es lo que hay que leer. Que por lo general es un tercio o menos de todo el cuerpo resolutorio. El tribunal tuvo la gentileza procesal de explicarle a la condenada que no ha habido ninguna actitud de parte del tribunal, ni de este tribunal, ni de los jueces que participaron de esta causa, no se puede verificar en el expediente ninguna actividad donde se pudiera reconocer, ni pudieron probar actividad alguna de extraños en el proceso, es decir, ni la publicidad, ni la televisión, ni la política, ni los periodistas. No hubo ¿cómo puedo explicar? Una actitud que buscara de manera determinante perjudicar a alguien que se había perjudicado con sus propias conductas. Y vuelvo a repetir, porque parece que no nos damos cuenta. Cristina Elizabeth Fernández está en la situación que se encuentra por sus propias conductas, por las conductas de ella, por su actividad cognitiva consciente. Ella tuvo una oportunidad de oro que fue la muerte de Néstor, para decir, para acá, con lo que se llevó Ernesto basta y sobra. Voy a sacrificar un porcentaje devolviéndolo. Pero yo no soy esto. Esto fue mi marido. Lamento, me enamoré de un chorro. Decirlo de manera más elegante. Yo desconocía todo esto. Las personas allegadas a esta situación no pertenecen más a mi gabinete. Y se iban los López, los Barata, los Debido. Por ahí podía traer delincuentes de la misma mayor o menor calaña. Pero tener el gesto político de decir, yo con esto, yo hago uso del derecho de inventario.
hago ejercicio de inventario. De acá en adelante es mi gobierno, de acá para atrás fue el gobierno de mi marido. O la influencia de mi marido en mi propio gobierno. Ella tenía que elegir entre denunciar un chorro y mantener artificialmente un mito. Los mitos duran eso, la nada misma. Por eso hay una diferencia entre el mito, este mito ramplón, y la historia. Todos sabemos que el mito de Perseo fue un mito, pero al menos era interesante, dejaba alguna educación, algún, alguna enseñanza. Sabemos que gran parte de la Eneida, de la guerra de Troya, de la Odisea, fueron mitos, pero ahí jugaban las características de la personalidad humana. Entonces, para explicarla, Homero, que era un tipo genial, eh, dibujaba en torno a esas conductas algunas circunstancias extraordinarias. La ceguera del cíclope, ¿cómo te llamas? Nadie. Entonces, cuando el cíclope se quedó ciego y Neptuno le preguntaba, ¿quién te ha dejado ciego, hijo? Nadie, padre, nadie. Era una cosa hasta simpática. Pero Cristina no tenía que cubrir a un personaje simpático, tenía que cubrir a un delincuente, convirtiéndose ella en lo mismo. Porque acá hay muchas mujeres que me escuchan. Si ustedes tienen una vida de clase media, normal, y un día su marido empieza a aparecer con campos, con intereses en empresas multinacionales, con dinero para comprar hoteles, y vos ves que no le importa si los hoteles se llenan o no se llenan. Es decir, no hizo hoteles para los sindicatos, que hubiera sido una figura defraudatoria también, pero al menos más disimulable. Bueno, hago una gran cadena de hoteles sociales para contratar con PAMI, con el ANSES, con los sindicatos. No, hicieron todos hoteles boutique, que encima no te lavaban las sábanas y no te servían medialunas en el desayuno. No se dio cuenta de nada de esto. Argentina votó a una persona tonta o a una delincuente. La elección la tiene que hacer la sociedad que la votó. O aquellos que, tomando en consideración sus propios intereses, dijo, mira, esto, bueno, no, acá siempre se robó. No siempre. Pero no me voy a meter en una discusión histórica. No siempre se robó. Alfonsín se murió sin conocer lo que era tribunales. Salvo caso de Mazorín, que terminó libre de culpa y cargo sin manchar su buen nombre y honor, con una condena que fue revocada en la corte, eh, con un argumento que se usó muchas veces, los actos políticos no son judiciables. Lo de Mazorín fue una decisión política para controlar el mercado del pollo en manos de un monopolio, que consiguió la benevolencia de dos periodistas de nota, como eran Neustar y Grondona, y un diputado de la UCD, del Partido Liberal por antonomasia, que se disfrazaba de pollo, defendiendo a una multinacional que le pagaba la campaña. Pero en general, salvo excepciones, este gobierno ha marcado un récord
en imputaciones, en delitos, en enriquecimiento ilícito, en actitudes muy reñidas absolutamente con el Código Penal, el ejercicio de la Constitución Nacional e inclusive el ejercicio más mínimo de la moral pública. Es una buena noticia el resolutorio del TOF 2, que es en general lo que quieren escuchar. Sí, sí, sí. Lo sintetizo así. Deja una puerta lo suficientemente amplia como para que haya una interpretación jurisprudencial nueva en la sala de casación que le toque en sorteo. Por un lado. Por otro lado, invito a los legisladores a que este es un tipo penal que hay que al menos revisar en este año, porque los legisladores del Frente de Todos que no quieran votarlo, o los senadores que no quieran votarlo, son a los que hay que empezar a investigar. Entonces, y hay que decirlo así, el que no quiera modificar el tipo penal es porque tiene miedo a caer dentro de sus extremos. No creo que la oposición lo haga. Yo estoy bastante preocupado con la oposición. Están muy ensimismados en su metro cuadrado, cuando Argentina tiene 2 millones y pico de metros cuadrados, de kilómetros cuadrados. Y la oposición está pensando en la chacra. No todos, algunos. Pero bueno, me parece que cuando alguien nos pregunte de qué lado de la grieta estamos, hay tipos como Horacio Rodríguez Larreta y otros, porque no es el único, tiene socios nuevos y viejos en este disparate. Hay que decirle, estamos del lado de los fundamentos del Tribunal Oral Federal número 2. Porque a lo mejor uno es ingeniero, arquitecto, contador, ama de casa. Entonces la mejor manera de definir dónde nos colocamos es en los extremos de la sentencia del Tribunal Federal, el Tribunal Oral Federal número 2, en la causa Videa contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez y otros. El comentario que hice ayer respecto a los contadores es un viejo chiste que se hace en las universidades dependientes, es decir, en los colegios secundarios dependientes de la Universidad de Buenos Aires, donde nosotros a los contadores, yo no fui alumno del Nacional de Buenos Aires, pero era normal que los contadores dijeran que eran analfabetos con título y que los contadores nos respondieran, ustedes son cagatintas. Eh, no tuvo una intención peyorativa ni una intención grosera, ni mucho menos eh, de sacarle legitimidad a un título universitario de grado. Simplemente lo ubiqué en tiempo y en espacio. ¿Cuáles son las exigencias de una licenciatura? Pero mientras tengamos la actual legislación, los contadores son indispensables. Yo tengo la sensación que un día, salvo en determinados estadios del proceso, los abogados también seamos reemplazables. Yo tengo la esperanza de que un día no haya que pagar tasas de justicia para mantener una burocracia judicial absurda que le niega la posibilidad al pobre de litigar, o lo dejas como víctima de esos colegas que merecieron, no una, varias películas, la última de Darín, Carancho. Yo tuve la oportunidad de vivir una situación parecida.
Caí en el Hospital Fernández por una emergencia y se acercó un señor y me dio una tarjeta, la miré y dije, guarda, yo soy abogado. Sí, pero nadie, no es inteligente la causa propia. No, esto es causa propia, lo mío es un pico de presión. Vaya, usted es nuevo, ¿no? Digo, usted no tiene que estar acá, usted tiene que estar en emergencias, con adentro de una ambulancia con heridos de un accidente de auto, ese tipo de cosas. En sí, mi profesión tampoco es del todo respetable, pero bueno, no son las profesiones, Ana, somos los seres humanos. Seguramente tu padre debe haber sido un tipo extraordinario. Les mando un beso, un abrazo a todos, nos vemos mañana. Mañana hacemos un chat. ¿M? Entre todos, que si vayan anotando las preguntas. ¿M? Vamos a preguntar por lo hablado durante la semana, los apuntes que deberían haber leído y todo ese tipo de cosas. Sean buenos, nos vemos mañana. Gracias.